Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a profundizar en un tema central de la fe cristiana, una afirmación que resuena a lo largo de toda la Biblia. El hombre es pecador. Puede que suene un poco fuerte o incluso anticuado para algunos, pero entender esta idea es fundamental para comprender el mensaje completo del Evangelio y la increíble noticia de la redención. Así que, acompáñenme en este viaje a través de las Escrituras para desentrañar qué significa realmente esta declaración. Para empezar, debemos ir al principio de todo, al libro de Génesis capítulo 3. Aquí encontramos la historia de la caída del hombre. Dios creó un mundo perfecto y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, dándoles una sola prohibición, a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, tentados por la serpiente, decidieron desobedecer. Este acto no fue un simple error. Fue un acto de rebelión consciente contra la voluntad de su Creador. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, explica las consecuencias de este acto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es crucial. El pecado de Adán no solo lo afectó a él, introdujo el pecado y la muerte en el mundo, y esa condición se transmitió a toda la humanidad. No es que se nos culpe por lo que hizo Adán, sino que heredamos su naturaleza caída, una inclinación inherente a desobedecer a Dios. El rey David lo expresó de una manera muy personal y poética en el Salmo 51, versículo 5. Después de cometer un grave pecado, clama a Dios y reconoce: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David no está culpando a su madre, está reconociendo una verdad profunda sobre su propia naturaleza. Desde el momento de su concepción, desde el inicio de su existencia, la inclinación al pecado ya estaba presente en él. Esto no significa que los bebés sean culpables de actos pecaminosos, sino que nacen con una naturaleza que, si se deja a su suerte, inevitablemente se desviará del camino de Dios. Esta idea de universalidad se refuerza con una de las declaraciones más directas de toda la Biblia. En Romanos 3, versículo 23, Pablo afirma sin rodeos: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Noten que no dice algunos pecaron, o la mayoría pecó. Dice todos sin excepción. Esto nivela el campo de juego. No importa nuestra nacionalidad, nuestro estatus social, nuestra educación, o cuán buenas personas intentemos ser. Ante el estándar perfecto de la santidad de Dios, todos nos quedamos cortos. El pecado no es solo un acto que cometemos, es una condición que nos define y nos separa de la presencia gloriosa de Dios. Para entender mejor esta idea, es útil mirar el contexto cultural e histórico de la Biblia. En el Antiguo Testamento, la vida del pueblo de Israel giraba en torno a la ley de Dios, los mandamientos. El pecado se entendía principalmente como la violación de esta ley. La santidad de Dios era un concepto central, y la gente entendía que vivir en desobediencia creaba una barrera entre ellos y su Creador. Por eso, el sistema de sacrificios y expiación era tan importante. Estos rituales no borraban el pecado mágicamente, pero eran una representación constante de la gravedad del pecado y de la necesidad de un mediador para restaurar la comunión con un Dios santo. Recordaban al pueblo que el pecado tiene un costo, y ese costo es la separación. Ahora, profundicemos un poco en la teología. La teología cristiana define el pecado, siguiendo la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, como una transgresión de la ley de Dios esencialmente. Es ir en contra del carácter y la voluntad revelada de Dios, pero sus consecuencias van más allá de un simple castigo. La consecuencia más terrible del pecado es la separación espiritual de Dios, la fuente de toda vida, gozo y paz. Físicamente, como vimos en Génesis y Romanos, trajo la muerte al mundo, y es aquí donde brilla el corazón del mensaje cristiano, a la redención a través de Jesucristo. Si el pecado es la enfermedad que nos separa de Dios, Jesucristo es la única cura que puede restaurar esa relación rota. Incluso el significado original de las palabras nos da una gran pista. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra principal para pecado es Hatá. Esta palabra significa literalmente errar o fallar el blanco. Imaginen a un arquero apuntando a una diana. Hatá es cuando la flecha no da en el centro, cuando se desvía del objetivo. De manera similar, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra isamartía, que tiene un significado casi idéntico, errar el blanco. Esto nos enseña algo muy importante. El pecado no es solo cometer actos malvados como robar o mentir. El pecado es, en su esencia, no alcanzar el estándar perfecto de la santidad y la gloria de Dios,
Es fallar en ser y hacer lo que fuimos creados para hacer y hacer. Es vivir para nuestros propios objetivos, en lugar de vivir para el objetivo que Dios nos dio. La Biblia no solo nos da definiciones teológicas, también nos muestra ejemplos muy concretos y humanos. Pensemos en la historia de Caín y Abel en Génesis capítulo 4, justo después de la caída. Aquí vemos el pecado en acción, manifestándose en la envidia y la ira. Los celos de Caín hacia su hermano Abel, cuya ofrenda fue aceptada por Dios, lo consumieron hasta el punto de cometer el primer asesinato de la historia. Es una ilustración aterradora de cómo el pecado, una vez que entra en el corazón, puede crecer y llevar a las acciones más destructivas. Muestra la rápida progresión del mal en la humanidad. Pero la Biblia también nos da esperanza. En Lucas Quince, encontramos la famosa parábola del hijo pródigo. Es una historia poderosa sobre el pecado y la gracia. El hijo menor exige su herencia y se va lejos de su padre, malgastando todo en una vida de excesos. Este alejamiento simboliza perfectamente la separación que el pecado causa entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Buscamos nuestra propia felicidad lejos de Él, solo para terminar vacíos y destrozados. Pero la parte más hermosa de la historia es el regreso. Cuando el hijo, arrepentido y humillado, decide volver, su padre no lo rechaza, corre hacia él, lo abraza y celebra su regreso. Esta es una imagen perfecta del corazón de Dios un Padre misericordioso y lleno de gracia que anhela perdonarnos y restaurarnos cuando nos volvemos a Él. Así que, para concluir, la afirmación de que el hombre es pecador no es una condena pesimista, sino un diagnóstico realista de nuestra condición espiritual, profundamente arraigado en toda la narrativa bíblica. Desde la desobediencia en el jardín, hasta las enseñanzas de Pablo, y las parábolas de Jesús. La Biblia presenta el pecado como una realidad universal que nos afecta a todos y nos separa de Dios. Es la razón por la que vemos tanto dolor, conflicto y quebrantamiento en el mundo y en nuestras propias vidas. Sin embargo, y esto es lo más importante, la Biblia nunca nos deja en ese diagnóstico. Reconocer nuestra condición de pecadores no es el final de la historia, es el principio. Es el punto de partida que nos hace ver nuestra desesperada necesidad de un Salvador. Y es ahí donde la esperanza del Evangelio brilla con más fuerza. La Biblia declara que, aunque todos hemos pecado, Dios, en su inmenso amor, envió a su único Hijo, Jesucristo, para vivir la vida perfecta que no pudimos vivir y morir en la cruz, para pagar el castigo por nuestros pecados. A través de la fe en Él, podemos recibir el perdón, ser reconciliados con Dios, y obtener la esperanza de la vida eterna. Entender que somos pecadores nos humilla, pero también nos abre la puerta para experimentar la gracia más asombrosa que jamás haya existido. No se trata de sentirnos mal con nosotros mismos, sino de maravillarnos ante la grandeza del amor y el perdón de Dios. Gracias por habernos acompañado en esta reflexión profunda. Espero que les haya sido de bendición y les haya dado una nueva perspectiva. Si este mensaje les ha tocado el corazón o les ha hecho pensar, déjenos un comentario abajo. Nos encantaría saber su opinión. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con todos ustedes. Hasta la próxima.